Mantra FM 91.9. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí en Mantra FM, quien les habla, Mabel Milior, y hoy muy feliz de estar aquí acompañada por el doctor Roberto Crotogini, médico antroposófico con esta orientación antroposófica, autor de 3 libros, La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y el último libro que ha escrito, Hacia una ancianidad sabia. El doctor Crotogini es pediatra, pero bueno, como ahora él se va a ir presentando porque él dice que él no atiende enfermedades, no atiende este tipo de patologías, por decirlo así, sino a seres humanos. Pero lo vamos a dejar que él se vaya explayando para que el que hoy por primera vez lo escucha, es uno de los grandes pioneros en antroposofía. Para mí fue a través de su libro La Tierra como Escuela, fue el que me condujo a la antroposofía y a estar conviviendo hace 20 años junto a él. Por eso, aunque estamos en cuarentena, ustedes pueden decir, pero ¿cómo están juntos? Sí, estamos juntos porque vivimos juntos hace 20 años. Y la gran pregunta para Roberto es cómo un médico que sale de la facultad, un médico académico, incursiona en una ciencia espiritual, en la antroposofía. Muy buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tenemos? Sí. Bueno, yo creo que han ocurrido cosas, porque hablar de 10 años de pediatra que yo era, con una orientación psicopatológica que la habíamos aprendido con Escardó, incluso en ese momento. Bueno, con esa orientación y con esa vida, y hacía 10 años que era pediatra, y me empiezan a pasar determinados hechos que me hacen dudar del mundo que yo era una persona muy atea, obviamente, muy racional, psicoanálisis de por medio además, y me pasan cosas que me hacen dudar de esa realidad, para mí única realidad que había, material, objetiva. Y bueno, siempre comento que un astrólogo un día, mirando mi carta natal, me empieza a decir cosas que me sorprenden, porque digo, ¿cómo puede saberlo? No sabía lo que era una carta natal. Años después di cursos de astrología, así que digo los cambios que se produjeron, ¿no? Después una vez había quedado con una contractura de cuello en el consultorio y bueno, no sabía qué hacer, no podía mover mucho y tenía el teléfono de una señora que me había dejado un amigo que era curadora, sanadora, no sé cómo era. Bueno, le llamo por teléfono, señora Blanca, nunca me voy a olvidar. Le digo, mire, usted no me conoce, yo soy médico. Uy, doctor, ¿qué le pasa al lado derecho que está duro? Por teléfono. Digo, ¿cómo? Entonces ahí me dice, termino de limpiar y lo curo. Yo me quedo duro, digo, ¿cómo? No entendía nada. Bueno, a los 20 minutos movía la cabeza y el cuello perfectamente bien. O sea que había habido una acción a distancia que yo no podía entender con mi formación. Y lo último es una cuestión del hospital. Yo estaba en el hospital de niños, era eso, en el Lanús en su momento, porque era Lanús. Estaba a cargo de la parte de pediatría y teníamos una criatura internada, hacía una semana más o menos, de 6, 7 meses tendría, en coma, ¿no? Con un daño terminado, es decir, estaban pasando suero porque día más, día menos se moría, no había salvación. Me estoy por ir a mi casa ese mediodía y la señora, la madre, me pregunta, doctor, para usted no hay nada que hacer, no se puede hacer otra cosa, ¿no? Digo, mire, está muy complicada la situación, ¿no? ¿Yo puedo traer a alguien que lo vea? ¿Que lo vea? Sí, un sanador. Bueno, para mí es una palabra mágica, ¿qué es un sanador?
Bueno, le digo que sí, no me fui a dormir a mi casa esa noche, me quedé en el hospital. Y a las 12 de la noche llegó un señor, un viejito de pelo blanco. ¿Cómo le va, doctorcito? ¿Qué sé yo? Vamos a ver el enfermito. Bueno, vamos a ver. Mira el enfermito, lo mira, no lo tocó. Me dice, ah, esta es la pata de cabra, me dice. ¿La qué? La pata de cabra. Y entonces me dice, no lo tocó al chico, ¿eh? Dice, deme una ropita usada del nene que lo curamos. Bueno, se lleva una ropita usada, mucho gusto, se va. Yo miraba y digo, bueno, esto es cosa de loco, ¿no? Bueno, a la medianoche, no sé, eso fue a la medianoche, 2 y pico. A las 5 de la mañana la mamá me llama, doctor, ¿qué? El nene tiene hambre. ¿Tiene qué? Lo voy a ver. Lloraba, ¡guau, guau, guau! Lloraba de hambre. Yo no podía creer. A los 3 días se fue de alta. Sumando estos hechos, yo dejo de ir al hospital en la forma que iba y me empiezo a conectar con otras cosas. Ahí también apareció también la antroposofía en su momento, ¿no? Empezar a ver otras explicaciones para ver el efecto a distancia que se podía producir que para mí no existía. ¿Cómo puede ser esto? Como que alguien hoy me diga, sí, yo curo el mal de ojo a distancia. Ya sé cómo es. Ah, bueno, no me sorprende. En esa época me cambió el panorama. Yo ahí no sabía cómo moverme. Y empiezo a estudiar, a buscar, empecé a hacer yoga, empezaron un montón de disciplinas. Viajar a Brasil también, donde había cursos de antroposofía. Acá se conocía muy poco. Hacer cursos allá, venir. Bueno, todo ese movimiento, en un momento terminado me veo una película, eso es para el 82, más o menos, 81, la película de Sai Baba, en la India, ¿no? Esa época. Y que bueno, que era una cosa así, que curaba gente, que... Bueno, resumen, yo dije me voy a la India. Eh, Llego a la India y aproveché, pues ya conocía lo de la antroposofía, en el 79 yo empecé a conocer todo esto. Llego a la India, vi todas las cosas que vi allá, que no hay palabras para explicarlo, las cosas raras, inexplicables que yo vi, que no tenían explicación. Y cuando vuelvo, paso por Suiza, por Dorna, que estaba todo el centro de lo que es la antroposofía. Entonces tuve ocasión de ver, y eso es lo que vos estabas preguntando, las dos cosas, la espiritualidad oriental, lo que eran los cantos, los mantras justamente, ¿no? Con sonido, con imágenes, ¿eh? Y que eso se entraba en un trance que era una meditación, y lo que se hacía en Dornach, en Suiza, en todo lo que era antroposofía. Y entonces había toda una disciplina, había un trabajo, había colegios Osvaldo, es decir, había todo un trabajo y yo vi las dos cosas. Vengo a Buenos Aires y ahí empiezo a empezar a trabajar y a conocer cómo actúan los medicamentos, qué sucedía. Los medicamentos son todos naturales, sacados de plantas, minerales y animales. Y empiezo un cuestionamiento, que es lo que yo quería plantear, ¿no? Por ejemplo, las primeras cosas que a mí me llamaban la atención, ¿qué diferencia había entre la palabra curar y sanar? La palabra curar, me tomé el trabajo de buscarla en los diccionarios así semánticos donde están las palabras, y se empezó a usar en el año 1220. A partir de ahí, la palabra curar tenía que ver con aliviar el dolor, con muchas veces con ayudar o limpiar a la persona. Y eso es cuidar. Y la palabra sanar, en el año 1100 y pico, tenía otra raíz. Esa raíz viene de restablecer el equilibrio. Entonces, esas dos cosas a mí me chocaron. Una cosa es cuidar a un enfermo, otra cosa es restablecer el equilibrio de ese organismo para que empiece un proceso curativo. Yo no había entendido eso. Yo en la medicina que estudié había una droga para curar, digamos, ¿no? Entonces ahí empiezo a descubrir un término que también se usaba mucho, que era que una enfermedad se podía hablar de esencia y apariencia. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces, apariencia es lo que aparece, lo que se ve. Y apariencia es la enfermedad. Y eso es lo que nos enseña en la facultad, a curar la enfermedad. Bueno, ¿qué es la esencia? La esencia es lo profundo que significa estar enfermo. Bueno, al principio cuando lo vi la primera vez no lo entendía mucho, porque uno está acostumbrado a que, como son las especialidades por órganos determinados, o aparatos, sistemas. Un neurólogo se ocupa del sistema nervioso, un cardiólogo del corazón, un neumonólogo del pulmón, eso es la especialidad médica convencional. Y acá era, ¿qué pasa con la persona enferma? Entonces era toda una cosa nueva.
Entonces ahí yo me planteo en un momento determinado, que eso me parece importante, la diferencia que puede haber en una medicina, acá viene el dilema, entre una medicina moderna, tecnológica, por ejemplo, ¿no? Versus las llamadas medicinas alternativas, ¿no? O medicinas suaves o blandas, también como se llama, y ahí está también la antroposofía, o también medicinas complementarias. Bueno, cuando yo empiezo a hacerme estos planteos, ahí yo empiezo a decir, bueno, que también lo habíamos hablado con vos, ante esta dualidad, ¿cómo actúa el médico? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Es curar la enfermedad que aprendió o hay otro camino? Ahí viene otra pregunta que uno en esa época estaba en la duda, ¿no? ¿Cuáles son las bases de un sistema y del otro? ¿Una medicina complementaria se puede unir también a una medicina alopática convencional? Bueno, todas estas dudas era como para plantearse que la atención que plantea la antroposofía es de la persona enferma. Bueno, esto ya cambia a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? ¿Por qué? Yo tengo algunos puntos acá que yo llamo oscuros, ¿no? Existe una suposición cultural de que el médico debe curar la enfermedad, ¿no? Para eso, ¿qué tiene que hacer? Extirpar algo, suprimirlo, anularlo, borrarlo, hoy día trasplantarlo, por ejemplo, ¿no? Eso sí. Y otro tema es, ¿qué puede hacer uno? Por ejemplo, yo hago mucho hincapié en lo que son las crisis curativas. La crisis curativa es un proceso que se puede dar a una persona después de mucho tiempo de estar enfermo, con muchas enfermedades, no enfermedades, con muchas patologías de distintos órganos, eh, y no termina de curarse. Y un día hace un cambio interno, hace un cambio radical en sí mismo, y empieza un proceso que puede durar 15, 20 días, que hace una gastroenteritis, una diarrea, hace también una bronquitis, tiene temperaturas, hace un cuadro gripal, tiene taquicardia, un montón de cosas que si fuera todos los días a un médico determinado, cada médico le daría un remedio para lo que le pasa. En la crisis curativa hay que esperar a todo esto. Hay una erupción en piel, por ejemplo, ahí tendría que ir a un dermatólogo. Cada especialidad le va a cortar el proceso, porque eso lo he aprendido. Y no se puede hacer la crisis curativa. Si yo lo aguanto, lo espero, vamos hablando con la paciente o el paciente todos los días, y vamos dejando que su cuerpo encuentre la manera natural de hacer frente a ese proceso de enfermedad, después que pasan los 15, 20 días, la persona empieza a andar bien, está mucho más contenta, está feliz, ve la vida de otra manera, no está hablando siempre las cosas negativas que me ocurran y por qué. No, esto fue necesario. Pues la crisis curativa nunca se puede dar en términos de la medicina oficial, porque cada especialista que ve, vamos a suponer, yo soy dermatólogo, viene una persona con un problema de erupción, una alergia, ¿qué tengo que hacer? Combatir la alergia, evitarla. No estoy pensando que a lo mejor esa alergia es el resultado de una limpieza que se está haciendo del organismo. El dermatólogo, si le paga una consulta para que él resuelva el problema de la piel, tiene que darle algo para cortar el tema, el proceso. Si no, ¿para qué va a pagar la visita a una persona? ¿Para qué va a tomar una consulta? Así cada especialidad. No digo que esto no sirva, porque cuando yo tengo una persona, por ejemplo, que se fatiga o se cansa mucho y demás, le digo, ¿fuiste al cardiólogo? ¿Qué te dijo? Y ahí por ahí me trae un informe. Digo, tráeme un informe, te hizo un estudio, él controló el corazón y le dice que el corazón está bien. Pues eso es lo importante que el especialista nos puede dar a nosotros, que tenemos una visión diferente, una visión distinta. ¿Se entiende eso? Sí, totalmente. La pregunta, ¿qué diferencia hay entre la homeopatía, que es más conocida, y la antroposofía? Bueno, la homeopatía, yo la conocí por la antroposofía, ¿no? La homeopatía tiene 250 años más o menos y hay un repertorio que se llama repertorio de Kent, donde la persona que va al homeópata le cuenta todos los síntomas que tiene, el médico busca esa sintomatología en el repertorio y encuentra cuál es el remedio homeopático que hay que darle. El médico convencional que ve un remedio homeopático le dice a la persona, lo he escuchado muchas veces, que eso no sirve para nada, porque no son miligramos de una sustancia. En la alopatía
1 miligramo es una cosa, 20 miligramos otra, 100 miligramos otra. En la homeopatía no. Uno se puede tomar todo el frasco o medio frasco de golpe y no cambia a que uno sistemáticamente lo vaya tomando. Porque esa sutileza con la cual se prepara opera sobre distintos cuerpos que tiene el ser humano, que el homeópata en general no lo conoce. Cuando el homeópata viene a hacer antroposofía, ahí descubre que hay cuerpos sutiles, como es el cuerpo etérico, como es el cuerpo astral emocional, como lo que es el yo. Entonces ahí empieza a entender por qué se receta tal remedio. Como yo digo, si en lo que lee el repertorio de Kenda parece que esa enfermedad tiene que darle el apis, el homeópata no sabe qué es apis. Receta apis y anda bien la paciente. En la persona que hace antroposofía, apis es la abeja. Y la abeja es el insecto que mejor regula la temperatura en la naturaleza. Entonces, si yo ante un problema determinado le doy apis, es porque estoy regulando el organismo calórico, o sea, estoy tratando sobre el yo de esa persona. Entonces, ahí ves la diferencia, que lo que Steiner nos cuenta, a diferencia de Hahnemann, que era un médico genial, Steiner era un clarividente, tenía una visión de lo que ocurría, de los distintos cuerpos que componían un ser humano. Entonces, claro, si vamos, un ejemplo que te voy a poner, vamos a suponer que en una persona que yo puedo recibir para una consulta, ¿no? Que eso vos me habías preguntado también, ¿no? Cómo se maneja una consulta, ¿no? Viene la persona. ¿Yo qué es lo que tengo que tener en cuenta? Por un lado, sus creencias. Es muy diferente atender a una persona atea a un fanático religioso. La persona atea va a tener un concepto de las cosas determinado y el fanático religioso va a decir por ahí que es un castigo divino lo que le ocurre, ¿no? Hay que tener en cuenta sus miedos, porque no es lo mismo una persona que otra. Hay que hacer a veces un genosociograma familiar, donde uno puede averiguar qué influencias hay de los antepasados en esa familia. Yo, por ejemplo, le pregunto a la persona a nivel de herencia de padre o madre, ¿hay enfermedades psiquiátricas? ¿Hay enfermedades infecciosas repetidas? ¿Hay problemas neumónicos repetidos? Sí, no. Entonces, yo voy construyendo ese genosociograma de darme cuenta si por ahí me dicen, bueno, tengo 2 tíos que se han suicidado. Ah, ahí ya la cosa cambia. El enfoque que ese ser humano va a hacer de una enfermedad o un diagnóstico oncológico de cáncer, por ejemplo, va a ser muy distinto a otra persona. Porque ya en su familia tiene a lo mejor 2 suicidios, algunos son los padres que se han suicidado. Bueno, eso ya cambia radicalmente la forma que vamos a encarar el tratamiento. Entonces ahí no estamos tratando la enfermedad, ahí estamos tratando a la persona enferma, ¿no? Estaba pensando cuando hablaste del lápiz, porque bueno, para los que hoy recién están sintonizando Mantra FM, con Roberto hace 20 años que estamos juntos y bueno, estuvimos charlando y bueno, imagínense, ¿no? Convivir, entonces acá surgen otras cuestiones en una entrevista y las preguntas y es interesante porque estaba pensando cuando te conocí la importancia de la fiebre. Yo cuando lo conozco a Roberto, yo estaba educada en cuanto a que la fiebre había que bajarla, que era peligrosa. Claro. Y bueno, cuando lo conozco a Roberto empiezo a comprender la importancia de lo que significa el calor y la sanación y las defensas a través de la fiebre. Entonces me parece interesante para los que están escuchando en este momento, y es por primera vez que escuchan la antroposofía, ¿cuál es la visión cuando un niño, por ejemplo, tiene fiebre? Bueno, yo en el consultorio tengo un apunte para darle a las madres, ¿no? ¿Qué hacer cuando la criatura tiene fiebre? Hay investigaciones de un premio Nobel, Wolf, que explica que cuando la temperatura va ascendiendo a distintos niveles, van deteniéndose el crecimiento viral. Entonces, cuando se llega prácticamente a 39 o 40, prácticamente no hay reproducción viral en el cuerpo. O sea que la fiebre es un tratamiento médico que se hace. Yo me recuerdo de las cosas que contaba mi padre y mi madre, antes no se bajaba la temperatura, se ponía paños fríos en la cabeza o se ponían paños fríos también en la muñeca, pero no se bajaba la temperatura. Lo que hoy se puede demostrar con claridad, que cuando la fiebre sube, los glóbulos blancos salen a la sangre para defender al organismo. Entonces, si yo corto la fiebre,
los glóbulos blancos no salen y que yo le doy un antibiótico. Esto es lo que pasa habitualmente. Entonces, con una mamá, yo siendo pediatra, si está atiendo hoy bebés, por ejemplo, hay que explicarle estas cosas, hay que darle material para que lean también, para que no sea una opinión mía, para que vean las investigaciones científicas que se han hecho para demostrar lo importante que es el propio cuerpo, la capacidad que tiene de curación. Entonces, cuando la mamá lo entiende, tiene temperatura, le damos el apis belladona, que es un remedio que fabrica la antroposofía, que es el cuerpo de la abeja y la belladona, con eso se hace el remedio, que no sirve para bajar la fiebre, sirve para que uno no se sienta mal con la temperatura. Entonces, el niño poquito a poquito con esa fiebre empieza a dominar los síntomas que lo enferman y su cuerpo va aprendiendo. Yo con el medicamento homeopático, porque toda la medicación antroposófica es natural y homeopatizada, a ver si está claro. Entonces, yo con un remedio natural, lo que yo estoy haciendo, un remedio homeopático, estoy despertando las fuerzas de autocuración de ese cuerpo para que el cuerpo se defienda. ¿Ya? Esa es la esencia del enfermo, de estar enfermo, ¿no? Y otra cosa es que yo le dé un antibiótico o un antifebril o lo que fuera para bajarle la fiebre, que eso es lo aparente, lo que se ve. La fiebre está alta cuando yo la bajo, pero no tengo en cuenta la capacidad del organismo. Nosotros sí tenemos en cuenta, así como vemos cómo es la familia, de dónde viene, en el caso mío, preguntarle qué es una pareja, cómo se lleva con la familia, qué pasa en gente grande, cómo se lleva con sus hijos, pues todo eso es importante para el tratamiento que hagamos. No es lo mismo darte un diagnóstico oncológico de cáncer a una persona deprimida, depresiva, que a una persona que está feliz de la vida. La persona que está feliz de la vida dice, no sabía, deja de comer esto, cambia aquello, hace un montón de cambios y el tumor se queda quieto, ¿no? Y una persona depresiva, encima le dicen esto y en poco tiempo puede enfermarse mal y morir. ¿Por qué? No es por el remedio que uno le da, sino porque no hemos tenido en cuenta otros factores de lo que es la persona para ayudarlo. Entonces, antroposofía, que significa hombre, y sabiduría, es ver en cada caso cuál es el camino para llegar ahí. No está el remedio. Sí, porque al principio te preguntaba y recordaba cuando llaman al consultorio y preguntan, ¿el doctor atiende diabetes? ¿El doctor atiende? Entonces, bueno, las secretarias, ¿qué le tienen que contestar a las personas que llaman y preguntan por una, digamos, una enfermedad específica? El doctor no atiende enfermedades, atiende personas. Eso es importante. Y algunas veces, estoy diciendo últimamente, cuando alguien me dice, ¿cuál es su especialidad, doctor? Yo le digo, seres humanos. Está bien, es verdad, porque ahí cada ser humano es diferente. De acuerdo a lo que yo me encuentre, voy a ir viendo por dónde. Hay cosas que conviene hacerla en el momento y cosas que no. Cada persona tiene que cambiar. Por ejemplo, un enfermo de cáncer, preguntarle si él piensa que hay conciencia más allá de la muerte física. Esa preguntita. Entonces tengo tres respuestas. Uno me dice, no, para mí no hay nada. Está bien, es lo que aprendió, igual que yo antes. Otro me dice, yo no tengo la menor duda. Ah, pues bien. Y el otro me dice, yo tengo dudas de lo que puede pasar. En los tres casos hay que hablar diferente. No es que al que me dice que no cree en nada, yo le voy a decir lo que yo viví, porque esa es mi experiencia, no es la de él. Entonces, en cada caso hablo de una manera diferente y veo en la persona que me dice que para él se termina todo, por ahí le puedo sugerir algo que lea, por ahí podemos tocar algunos otros temas que le interesan, o sea que por ahí le llama la atención algo y dice, me quedé pensando en lo que hablamos. Ah, mirá qué bien. A la persona que tiene conciencia, que hay más de una experiencia después, bueno, vamos a trabajar juntos, esto que te está pasando es lo que tenías que atravesar. No es ni malo ni bueno, es simplemente una experiencia que tenías que vivir. Entonces ponete a pleno a vivir la experiencia y no te enojes con lo que te está pasando. Entonces hay que ayudar, en cada caso es distinto. Pueden venir tres personas con el mismo cuadro y en los tres casos se hacen cosas diferentes. Eso sería antroposofía. Porque el médico que estudia lo que es la antroposofía también tiene que cambiar. Una cosa importante que está en el remarca es que cada vez que uno lee algo, conoce algo, hace un conocimiento de algo espiritual,
eso tiene que llevarlo a su propio cuerpo. Si no lo lleva a su propio ser, lo que aprendió no sirve, porque eso es intelecto, es cabeza. Es decir, si en tal página dice tal cosa. Y otra cosa es que uno, cuando comprende lo que es un cuerpo astral, cuando comprende lo que es un cuerpo etéreo, sabe cómo cuidarlo y dice, bueno, me voy a tomar el tiempo necesario para hacer tal cosa. Voy a ubicar un horario que va a ser riguroso para levantarme, para evacuar el intestino, para comer a tal hora, lo que fuera necesario. Tiene que haber un hábito y eso se puede lograr. Acá, Roberto, hay muchas preguntas, aportes. En Facebook, Ana Bertona dice, qué temas tan fascinantes, gracias por difundirlos. Verónica Galardi dice, besos y muchos cariños a Roberto. Emma Julia Piñeiro pregunta, ¿es importante que el paciente tenga fe tanto en el médico como en el sanador? No importante, es muy importante. Yo creo que cuando empezamos una entrevista, que les digo para que sepan, puede durar 1 hora, 1 hora y media, primero a la persona yo le pregunto motivo de la consulta. Y ahí me dicen lo que aprendieron. Tengo esto, hice un infarto, tengo neumonía repetida, bueno, muy bien. Todos los síntomas, los tratamientos que está haciendo y demás. Punto. Ahora viene la pregunta, ¿con quién estoy? Pues yo no sé quién es la persona. De primera vez. Entonces empezamos a averiguar cómo vive, qué le pasa, cuántas parejas ha tenido, si ha vivido más de una separación, qué pasa con sus hijos, qué sucede con sus ex parejas anteriores, cómo lo vive. Bueno, ahí empieza todo un estudio de cómo vive la situación. Por ahí sí estuve tratada por depresión muchos años. Qué bueno. Entonces ahí empieza una confianza del paciente con el médico. Ahí empieza a hacerse un vínculo. Y yo digo siempre que el vínculo entre el paciente y el médico es una recuperación de la confianza del niño. El niño tiene confianza en los adultos que lo guían, por ejemplo en sus padres. Entonces, la confianza, que quiere decir fiarse en el otro, es una cosa muy primaria, muy importante que se va perdiendo con los años. Entonces, en una entrevista médico-paciente se ve la parte física, la parte anímica y la parte espiritual. Y ahí empiezan a despertarse, como me lo ha dicho más de una persona, cosas que la persona hace mucho que no sentía, como una gran confianza en ese ser que empieza a adquirir por ahí una función paterna o materna para guiarlo. Y se entrega. Cuando se entrega, ¿qué significa? Yo confío en esto, en lo que va a pasar. Eso hace que cualquier tratamiento que hagamos ya sea positivo. A ver si está claro. Es muy diferente tomar un medicamento químico cualquiera con confianza o con desconfianza. Hay estudios hechos, ¿no? Y como se hace con el placebo también. Si uno toma las cosas con desconfianza, limita la acción de la medicación. Si uno se entrega completamente y toma el medicamento con ganas, me voy a curar y entiende por qué, no porque lo dijo el médico, porque el médico le ayudó a entender lo que está tomando. Y yo lo hago con la gente. Cuando tiene que tomar el remedio, a la mañana o a la noche, en el momento que lo toma, tiene que pensar en el órgano y en el organismo de él lo que está sanando. Si estamos tomando algo para equilibrar la presión y la parte circulatoria, al tomar las gotas, yo tengo que decir, pensar que ahora mis arterias se están regulando distinto. Qué bárbaro, ¿eh? Asombrarse de la acción de un medicamento natural que le está proveyendo la naturaleza. Lo que está tomando esa gotita es lo que Dios nos dio como naturaleza, sea el reino mineral, el reino vegetal o el reino animal. De ahí vienen los medicamentos. Entonces yo estoy tomando algo que Belén lo prepara y lo da de tal manera para que sean gotas, comprimidos, glóbulos, lo que fuera. Cuando yo lo tomo, tengo que recordar que eso es parte de la naturaleza divina, que es la tierra, que me lo está dando para que mi organismo, que también pertenece a la tierra, se equilibre. Eso es antroposofía. Acá Fabián, que es enfermero, pregunta, perdón, pero ¿cómo se puede curar una sepsis sin antibióticos? Bueno, depende de la categoría de la sepsis. Puede ser una cosa muy... Yo he visto cosas impresionantes, así en chicos, por ejemplo, ¿no? Lo primero que tiene que cambiar es la madre. Estoy teniendo pacientes que están en España que me llaman por teléfono, que yo he atendido muchos años ya. Bueno, en esta con temperatura 40 grados, 39,5.
empiezo a darle toda la medicación que yo le doy. Le digo por teléfono, llama al médico, que el médico lo vea y descarte que no hay una meningitis, que no hay una neumonía, porque eso es otra cosa distinta, ahí va a tener que usar un antibiótico. Y entonces me dice, no, no, el médico dijo que es una angina nomás. Perfecto, seguí tranquilo con la medicación que estamos usando. Y después de una semanita o 10 días dice, no, ya la temperatura empezó a bajar, el chico está mucho mejor que antes, y algunos me dicen, después del sarampión, como era antes, hasta creció más todavía. Entonces hay que ver cuando decimos sepsis, ¿a qué nos referimos? Una cosa es la infección por un germen cualquiera, ¿verdad? Ni hablemos de lo que está pasando ahora con el coronavirus, que es otra película. El coronavirus es un virus gripal, sencillo, simple, con muy poca mortalidad, que apenas llega al 2%, pero en una cuestión, en una pandemia, en una cuestión mundial de lo que nos está viviendo, que no es porque el virus, la gente ¿por qué se muere? Porque tiene una enfermedad previa. Con la infección con el virus se acelera la enfermedad. No es que mucha de la gente que dice murió por coronavirus, está en duda, con muchos médicos lo hemos hablado, si esa muerte es por el coronavirus o por la enfermedad que ya tenía, que se puede haber acelerado, sí, pero no es que te moriste por el coronavirus. Entonces en la sepsis hay que ver qué es, cómo es, y en cada caso operar diferente. Y si hablamos de un chico, la madre tiene que tener la confianza en lo que pasa. O si es el paciente, si tiene la confianza en lo que yo le diga, vamos haciendo esto y hablamos diariamente. ¿Cómo va el proceso? Y ante la mínima duda, anda a una guardia a ver qué te digan y te vean. Y es por teléfono la charla. Entonces no es que la sepsis le dio un remedio y se curó. No, cada caso es diferente. Creo que ya con esto que estás compartiendo, Sol María pregunta si la medicina antroposófica va a la causa de la enfermedad. Por supuesto. Esa es la esencia. Por eso dijimos de entrada, la esencia es estar enfermo. Esa es la esencia. Yo atiendo personas enfermas, con todas las variables que tiene cada persona. Y la medicina convencional atiende enfermedades, que las combate, que las corta, que las evita, que hace un trasplante cuando se precisa. Yo cuántas veces tengo charla con alguien que me dice, no me quiero trasplantar. Le digo, bueno, vamos a ver hasta dónde se puede aguantar, porque si te vas a trasplantar y no lo querés, todo va a andar mal. Y hay otros casos donde directamente dice, mira, yo creo que sí, en el estado que está esto, creo que es una salida, no queda otra. Bueno, ¿cómo ayudarte para que estés bien anímicamente para soportar el trasplante? Es una decisión de él o de ella. No es que yo le digo, te tenés que trasplantar. Pero sí acepto, como casos que tengo, que una persona le ha bajado mucho los glóbulos rojos y demás, pero ya no quiere hacerse más transfusiones, por todo lo que es, ha tenido más de 50 transfusiones en un momento. Tener la sangre de 50 personas adentro del propio cuerpo, eso es muy peligroso, porque llega un momento en que confunde al organismo esa sangre que no es propia. Y eso es otro tema que podríamos hablar, hay que tener cuidado con eso. Y es un tema largo, como también los trasplantes, y algo interesante que recién transmitías es que no pones en una consulta tus propias creencias o lo que vos harías con tu cuerpo frente a una determinada enfermedad o si necesitas un trasplante, sino que vas directamente a qué es a lo que piensa la persona, qué necesita la persona y de ahí acompañar a ese ser, Por que ejemplo, me parece fundamental. Una persona que tiene que ir a cirugía, por ejemplo, que tiene que operarse de algo que evidentemente tiene que hacerlo. Y me pregunta, a mí no me gusta tomar remedios alopáticos, ¿qué hago? Espera, ¿te vas a operar? Sí, ¿qué fecha? Y el día 10, ¿me tengo que operar? Bueno, muy bien. Hasta el día 10, hasta el día 9 a la noche, tomas toda la medicación que yo te voy a dar preparándote para la operación. A partir del día 10, haces caso solamente a lo que te diga el cirujano. Todo lo que él te diga que tenés que tomar, eso es palabra sagrada, porque ellos están trabajando artificialmente con el cuerpo. Entonces ahí no podemos decir, sí, tomo un remedio homeopático, no. Ahí terminás el tratamiento, lo interrumpís, haces todo lo que el médico te diga hasta que te den el alta. Cuando te dan el alta, vas a empezar a tomar toda la medicación que yo te voy a dar para reponer el cuerpo frente al estrés que sufrió. Te digo eso para que quede claro. No es estar a favor. Por eso dije, no es una medicina alternativa. Hablamos de la medicina complementaria, que eso lo decía Escardó. La mejor medicina es la que cura. Ojo. Entonces hay momentos que yo tengo que usar alopáticamente algo porque ayuda a lo que estamos haciendo. No es
que está mal o no se puede usar. Ahí es el peligro de un homeópata fanático, ¿ves? Un homeópata dice, no, yo no voy a usar nunca un remedio. Perdón, eso sos vos. ¿Pero qué le pasa con el paciente? Que vos no lo uses, yo te entiendo. Pero si el paciente lo precisa, de repente tiene que apelar a la medicina convencional para una urgencia. ¿Por qué no? No es un pecado, a ver, está claro. Y algo interesante para también rescatar es que la medicina antroposófica no descarta los descubrimientos de la ciencia. Nunca. ¿Cómo se integran la ciencia natural y la ciencia espiritual? ¿Cuál es el camino de integración? Creo que es esto que estás compartiendo, ¿no? Dejar al otro ser libre también en su toma de decisión. Claro, si nosotros tomamos en cuenta que estamos trabajando con la persona, cuanto más conozcamos el funcionamiento de la persona, por ejemplo, hay gente que me dice a mí, si no me da algo inyectable, a mí no me sirve, no me hace efecto. Bueno. Mi otro me dice, a mí si no me da un té, no, yo me curo con un té, no tomo otra cosa. Bueno. Así que cada uno tiene una imagen determinada que uno tiene que utilizar, aprovechar. Yo no le voy a decir, tiene que tomar esto porque yo soy médico y hay otra cosa. No, yo le pregunto, si tomamos esto y hacemos esto, ¿qué te parece? No, yo pienso que sí. Vamos a ir hablando lo que va pasando, ¿no? Sí, me va llamando por teléfono. Sí. Yo le digo tratamiento y le digo, a los 15 días me llamas para ir contándome cómo andás. ¿Por qué? Yo puedo darle un medicamento a una persona y a los 10 días me dice, tengo un sueño, me duermo en cualquier lado. Mira vos. El mismo remedio en otro me dice, te llamo porque no puedo dormir. Ahí se entiende el tema. No doy algo para dormir o para dormir. Yo doy algo que está equilibrando el cuerpo. Y si ese equilibrio del cuerpo hace que tenga sueño, es lo que precisaba. Si ese equilibrio hace que no pueda dormir, es lo que precisaba. Yo estoy trabajando con el cuerpo, pero nosotros en la antroposofía también hablamos de ciencia espiritual. Steiner siempre respetó la ciencia y además los conocimientos científicos que el hombre tiene es una ayuda divina para que pueda descubrir las cosas que descubrió. Que la tecnología tenga aspectos negativos y positivos es lógico. Como digo siempre, no tenemos que ser esclavos de la tecnología. Tenemos que usarla para que nos beneficie. Y si hay riesgos o problemas, tenemos que poner una distancia. Sí, algo importante es que los que recién escuchan antroposofía, que Rudolf Steiner, el creador, no era médico. No. Y eso es maravilloso, darse cuenta cómo él, no siendo médico, era un filósofo, era un matemático, pero digamos, no era médico y dejó todas las bases con Ita Beckman, que era médica, dejó todas las bases donde hace más de 100 años que esto se lleva a cabo, hay clínicas antroposóficas en Alemania, y cómo lo que él fue descubriendo en cuanto a una medicación, cómo actúa en el organismo. Por ejemplo, Roberto, da un ejemplo, por ejemplo, el cobre o el oro, cómo funcionan en el organismo, lo que Steiner descubre como fuerza planetaria en el ser humano. Claro, lo que pasa, por ejemplo, lo que él va planteando, en los últimos años de su vida, él murió en 1925, se acercaban los sacerdotes en el momento y él les explicó lo que era, ahí apareció la comunidad cristiana. Se acercaban los maestros y fundió la educación Waldorf. Trabajó en la parte social, se acercaban los médicos y hizo la medicina de orientación antroposófica. O sea, el cultivo biodinámico del suelo. O sea que hay un montón de trabajos que se hacen en base a esta filosofía. Eso me parece que es lo importante. La pregunta sería... Los medicamentos, ¿cómo obran las fuerzas planetarias por ejemplo, de Venus? Cómo él va descubriendo que esa fuerza en el organismo conforma, por ejemplo, el riñón y el cobre. Entonces, cómo esa dinamización, cómo él fue descubriendo, y estos medicamentos se emplean ya más de 100 años. Claro, es decir, más que cómo fue descubriendo es cómo él va relacionando un conocimiento esotérico, por ejemplo, hablar de Venus, como decía vos, bueno, muy bien. ¿Y qué pasa? En lo que dice es que, por ejemplo, esta fuerza de Venus, así, es la que puede conformar el riñón, creo que estamos hablando, ¿no? Es decir, para aceptar esto ya hay que tener otro planteo, que hay una fuerza espiritual, que no es el planeta Venus que vemos con el telescopio, es la fuerza espiritual que nosotros llamamos Venus, que puede ayudar a que se vaya formando el riñón en nosotros
o el caso puede ser otro órgano como el sol con el corazón, el hígado. Es decir, cada órgano se puede ir formando con una fuerza determinada. Si esa fuerza opera en la Tierra, se forma un metal determinado. Entonces él utiliza ese metal dinamizado homeopáticamente para restablecer el funcionamiento del órgano. Entonces a una persona que tiene un problema renal, yo le doy el cuprum, Cuprum Ren, es cobre y riñón, que también se saca del animal. Entonces, ese medicamento, Cuprum Ren, opera positivamente sobre el riñón porque hay un entendimiento. La persona no entiende esto, pero empieza la mejoría. Acá Gisela pregunta, ¿algunas enfermedades tienen motivos emocionales? En ese sentido, ¿cómo se podría manejar problemas en el sistema gástrico? Bueno, el tema es largo porque hay que conocer a cada persona para ver qué. No es que el problema emocional determine el problema. Si uno tiene, por ejemplo, un gene que ya lo trae para ser, por ejemplo, asmático, bueno, de repente se puede equilibrar, no tener más fatiga, pero cuando aparezca cualquier situación emocional no resuelta, aparece el exceso de fatiga. Entonces no es la fatiga que va a producir el broncoespasmo. Ya traemos una posibilidad para hacer este broncoespasmo para toda esta vida. Entonces hay que equilibrar las partes emocionales para que no se produzca el espasmo. ¿Entendés? Ahora, en la parte que está hablando, la parte digestiva, obviamente hay que ver en cada caso de qué manera trabaja sobre esa parte digestiva. Ahí es donde uno tiene que tener la precaución de decir, bueno, primero vamos a tratar de ver qué pasa a nivel respiratorio y después nos vamos a ocupar de esto. Y a lo mejor cuando nos vamos a ocupar de esto me dice, no, ahora ya me doy cuenta que se compuso. ¿Por qué? Si yo no lo traté. Pero la persona mejoró y mejoró también el aspecto digestivo. Eso siempre vamos al fondo de con quién estoy trabajando. Acá Roxana desde Chaco pregunta, ¿qué opina el doctor acerca de los ayunos? ¿Son buenos o no? Bueno, yo lo uso como tratamiento. Yo tengo gente que ha ayunado 45 días para que te ubiques. Yo lo uso como tratamiento. Un ayuno sirve para una recomposición de fuerzas del organismo, de estos cuerpos sutiles. Y yo hago mucha gente que no se anima a hacer ayuno todos los días, a hacer 3 ayunos lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves. ¿Para qué? Para que el hígado se empiece a recomponer. Cuando yo dejo de usar sustancias nutritivas, por ejemplo, de lo que es la comida, el hígado empieza a hacer un trabajo mucho más de limpieza, mucho más importante. El ayuno es un tratamiento médico, directamente, que en un momento se usó muchísimo. Y ahora, yo hace años que lo sigo usando, hay gente, las que deciden empezar un ayuno diario, ya la cosa cambia. Si yo recibo una obesa con 40 kilos de sobrepeso y me dice, bueno, ahora ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y dejar de comer. Así de corto. Ah, dejar de comer. Sí, dejar de comer. Cuando yo empiezo a ayunar, empiezo a consumir toda la grasa que yo deposité. Pero tenemos que estar de acuerdo los dos. Y se hace una meditación diaria. Y vamos a ir hablando diariamente a ver cómo va psíquicamente bancando el ayuno. Cada uno es diferente. Hay gente que no puede ni imaginarse que 2 días seguidos no coma. Y la gente no sabe que después de 3 días, por ejemplo, no haber comido, hacer un ayuno, ya no hay hambre. Eso no lo saben. Yo he hecho ayunos de 15 días, por ejemplo, haciendo yoga y haciendo otras cosas también. Pero es fantástico. Es una curación. Así que por eso digo, ¿qué opino? Que es una herramienta de trabajo. Ya nos queda poco tiempo, Roberto. Nosotros podríamos estar acá hablando muchas cosas. Es hermoso hablar de todos estos temas que nos nutren a todos como humanidad. Y hablando de la Tierra como escuela, debajo dice proyección terrena de un acontecer cósmico. Exacto. Me parecía interesante por todo lo que estabas transmitiendo, cómo Steiner descubre estas fuerzas planetarias, cómo conforman nuestros órganos y los metales en el planeta, y cómo estos medicamentos, que son medicamentos que no los hace cualquier persona, no es que agarro el cobre y ya tomo el cobre, es toda una dinamización, hay toda una preparación con personas que se especializan para poder llevar a cabo esto. Y en la Tierra como escuela, cuando decís proyección terrena de un acontecer cósmico, ¿cómo nos quedan 5 minutitos? Pero sería
muy rico poder... Es importante concebir Sí. primero lo que son las vidas sucesivas. Por eso que cualquier problema que aquí ocurre es una proyección terrenal de un acontecer cósmico. Y esto los septenios, que vos trabajás con grupos, y eso es un trabajo muy importante, que se hace con el libro La Tierra como Escuela, ahí entender la vida por septenio es una meditación sobre la propia vida. Cuando uno va descubriendo lo que pasó en el primer septenio, en el segundo, en el tercero, ahí va comprendiendo por qué la vida de uno es de esa manera y puede entender, pues también hacer constelaciones, puede ver esos problemas desde otro punto de vista. Esto es totalmente, digamos, se puede integrar completamente con la antroposofía. Que uno vaya viendo su septenio y las fuerzas planetarias que vos estás planteando, en cada septenio tienen fuerzas distintas. La fuerza lunar, la fuerza mercurial, la de Venus. Esas fuerzas nos van permitiendo una maduración en lo emocional. Entonces tenés que ver, si hablamos de los septenios solamente, bueno, ese trabajo que se hace con el libro y que por hacer con los grupos es muy importante para que uno empiece a sanar la propia biografía. Para mí eso es muy importante. Además, entender las influencias planetarias permite entender por qué en tal época me pasaba esto, por tal época pasaba aquello. Entonces ahí uno va profundizando. Para mí, el trabajo que estás haciendo es un trabajo terapéutico. Que uno pueda ver su propia vida desde una perspectiva. ¿A cuánta gente le preguntás qué pasó a tal edad? Ah, tengo mala memoria. ¿Qué mala memoria? Es importantísimo recordar lo que fue pasando de 7 años en la vida. Para mí es una terapia muy importante. Roberto, para las personas que quieran, bueno, comunicarse contigo, bueno, vamos a dar los datos del doctor Crotogini. Las personas que quieran incursionar, hay una página también, una página web, www.proyectohermes.com. Roberto está atendiendo por Zoom, por Skype y por teléfono, y también algunas personas que vienen y se animan y vienen en forma personal. ¿Cómo? Que si son de primera vez, se hace el encuentro, yo estoy atendiendo gente en el consultorio hace un mes. Si no, también se puede hacer entrevista telefónica con pacientes que ya conozco, ¿no? Y entonces ahí, y yo atiendo el teléfono todas las mañanas, de 8 a 9 de la mañana, y los teléfonos, llamados de teléfono. La gente puede llamar al consultorio y ahí preguntar lo que necesite. De 8 a 9 pueden comunicarse, vayan agendando, 4502-5164 o 4502-8602. Los que viven afuera, bueno, estamos en Argentina, en Buenos Aires. También hay un mail para que vayan agendando, rcrotogini con doble T y G, rcrotogini @proyectohermes con H, proyectohermes.com, rcrotogini@proyectohermes.com. Y los teléfonos 4502-5164 o 4502-8602. Bueno, Roberto, ya estamos llegando al final. Muy contenta hoy aquí en Mantra FM, el primer programa que hacemos juntos. Nosotros hace 21 años que estamos conduciendo este espacio de la Tierra como Escuela. Y bueno, ahora ya la semana próxima vamos a encontrarnos con la doctora Fabiola Limardo, así vamos, y con Roberto vamos a estar después nuevamente, así que vamos a ver la dinámica que se va generando en la Tierra como Escuela. Muchísimas gracias a todos los que quieran incursionar en la página www.manomicas.com, www.manomicas.com. Bueno, nos encontramos el próximo lunes. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a vos por estar acá. Me alegro mucho de ayudar a la gente de esa manera. Muchas gracias.